El Evangelio de Juan, un mensaje divino que descubre el milagroso corazón transformador de Cristo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la oscuridad comenzó a aplastar los corazones de los hombres en Jerusalén. La ciudad, siempre vibrante con los ecos de las oraciones incesantes y los sacrificios en el templo, se encontraba inmersa en un silencio que susurraba incertidumbre. Las luces de las antorchas parpadeaban como las esperanzas inalcanzables del pueblo. Nicodemo, un fariseo respetado y líder religioso, se debatía en su interior, atrapado entre la tradición sagrada y un anhelo profundo por la verdad. Desde las alturas del templo, sus ojos escudriñaban la noche, añorando respuestas que sólo Dios podría otorgar. La ley de Moisés había guiado a Nicodemo toda su vida, convirtiéndolo en un defensor ferviente del judaísmo. Sin embargo, una inquietud crecía dentro de él, un vacío que las Escrituras no lograban llenar. ¿Era la observancia de la ley todo lo que su fe requería? La llegada de Jesús y sus enseñanzas desafiantes habían provocado un torrente de preguntas en su mente. Nicodemo había oído hablar de sus milagros, escuchado ecos de su extraordinaria autoridad, y la figura de este rabino lo atraía como un imán. En una noche oscura, mientras la luna iluminaba tenuemente los muros de piedra del templo, Nicodemo decidió buscarlo. Se deslizó entre las sombras, temeroso de ser visto por sus pares, aún atormentado por la posibilidad de que sus convicciones estuvieran equivocadas. Al acercarse sintió la brisa suave que acariciaba su rostro, recordándole que quizás había una vida más allá de los preceptos. Al encontrar a Jesús, un sentido de reverencia lo envolvió. Sin un ruido, su voz se alzó, buscando romper el silencio que los rodeaba. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús, con mirada penetrante, respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras impactaron a Nicodemo, un torrente de confusión y asombro inundando su ser. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? La conversación entre ellos fluyó como el agua de un manantial oculto. Jesús continuó revelándole la profundidad del nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu, abriendo una puerta a un ámbito de amor divino, de salvación y redención nunca antes imaginados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, declaró, dejando caer una promesa que resonaba en el alma de Nicodemo, un latido de verdad que desafiaba su manera de pensar. Las luces de la ciudad brillaban, reflejando el conflicto interno del fariseo. Ahí, entre los ecos de la tradición y las nuevas enseñanzas, comenzó a formarse la batalla de su vida. El deseo de un conocimiento más profundo chocaba con la seguridad de su fe establecida. Bajo la luna brillante, las sombras de su antiguo yo se retiraban, dejando espacio a una nueva vida, un nuevo camino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche avanzaba, las sombras se retorcían a su alrededor, pero el corazón de Nicodemo comenzó a experimentar un nacer nuevo, un despertar que podía llevarlo a un reino más allá de lo imaginable.
¿Sería capaz de dejar atrás el peso de su formación y abrazar la luz del mensaje de Cristo? La incertidumbre lo envolvía, pero la esperanza chisporroteaba en su interior como una fogata recién encendida. Mientras Nicodemo se adentraba en la profunda conversación con Jesús, la brisa nocturna parecía llevar consigo las voces de aquellos que habitaban la ciudad, sus ansias y preocupaciones mezcladas en un murmullo casi palpable. La luna, brillante y silenciosa, proyectaba sombras de un cambio inminente, un eco de lo que el reino de Dios podría significar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo, su voz entrecortada por una mezcla de incredulidad y devoción. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las palabras le salían entre la confusión, como si intentara encontrar sentido en el laberinto de la revelación. Jesús, tomando un hombro de la explicación, respondió con calma: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este punto de inflexión iluminó un sendero que parecía escabroso para Nicodemo, y la mención del agua resonó en su entendimiento. El agua que purifica, que renueva. Pero aún faltaba disipar la niebla de la duda. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, continuó Jesús. La profundidad de esta enseñanza se convirtió en un río de luz que surcaba las tinieblas en el corazón de Nicodemo. Era un llamado a dejar atrás lo terrenal, lo conocido y abrazar lo eterno, lo espiritual. Un escalofrío recorrió la espalda de Nicodemo al escuchar la referencia a la obra del Espíritu. ¿Qué significaba realmente este nuevo nacimiento? La comprensión golpeaba su mente como olas en la orilla. Entonces Jesús, con una mirada profunda, dijo: «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». En ese momento, la noche pareció detenerse, y una paz sobrenatural envolvió a Nicodemo. Él sintió que estaba frente a algo mucho más grande que él mismo, algo que iluminaba su oscura búsqueda de verdad. La revelación no solo desafiaba su fe, sino que también ofrecía un nuevo comienzo, un acceso a una vida más rica, más llena, más plena. El rabino continuó: «Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Jesús aludía a su inminente sacrificio, la clave de la redención que resonaba no solo en la historia antigua, sino en la historia presente y futura de toda la creación. Nicodemo, sacudido por la profundidad de estas palabras y las sombras del sacrificio que se avecinaba, sintió el peso de su vida anterior disolverse. Era posible que el Hijo de Dios estuviera justo enfrente de él, ofreciendo un camino por encima de todas las tradiciones y normas. Las estrellas daban paso a un nuevo amanecer, un símbolo de esperanza que quizás él, Nicodemo, pudiera llevar en su propio corazón. Sin embargo, el eco de las enseñanzas de Jesús resonaba en su alma como un suave susurro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su mente zumbaba con las implicaciones de tal amor. De pronto, a medida que la conversación tocaba su clímax, Nicodemo experimentó un momento de claridad, un destello de comprensión. ¿Qué si la verdadera esencia de su fe no solo residía en las leyes y tradiciones, sino en un amor personal por parte de Dios mismo, quien estaba dispuesto a enviar a su Hijo como sacrificio por la humanidad? Justo cuando comenzaba a asimilar todo esto, un leve sobresalto recorrió su ser. Una verdad aún más profunda y asombrosa se revelaría ante él, como un tesoro escondido que clamaba ser descubierto. El corazón de Nicodemo
palpitaba con la certeza de que su vida estaba al borde de un cambio radical, un camino que lo llevaría hacia la luz. Pero, ¿sería suficiente su deseo de cambio? La pregunta colgaba en el aire como un manto de misterio. Había llegado el momento de revelaciones divinas aún mayores y promesas eternas, algo que pondría a Nicodemo en la encrucijada entre lo conocido y lo desconocido. ¿Podría realmente recibir el don de la vida eterna? La respuesta se acercaba como un amanecer, listo para revelarse a la postre de su búsqueda. Las palabras de Jesús flotaban en el aire como un incensario de promesas. Nicodemo, sumido en sus pensamientos, sentía cómo una fuerza interna comenzaba a erosionar los cimientos de su comprensión. El rabino, cuya mirada penetrante parecía desnudarse ante lo elemental, continuó compartiendo secretos celestiales, dejando a Nicodemo anhelante por más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Resonaron las enseñanzas de Jesús, y estas afirmaciones acariciaban el alma de Nicodemo como una brisa suave en un día caluroso. La esplendorosa verdad de la redención prometía no solamente un cambio en su propia vida, sino también en la vida de cada alma que caminaba en la oscuridad. Nicodemo se sentía atraído hacia esa luz, buscando aferrarse a las palabras que Jesús le ofrecía. Sin embargo, un remolino de dudas aún golpeaba su corazón, como tempestad marina en un bote frágil. La imagen del Hijo de Dios levantado, como aquella serpiente en el desierto, lo inquietaba y, al mismo tiempo, despertaba un deseo de entender la magnitud de tal sacrificio. «¿Qué tiene que ver esto conmigo, maestro?», se atrevió a preguntar. La noche ahora lucía distinta, impregnada del sentimiento de que su vida estaba en juego. Si uno debe nacer de nuevo, si he de renacer de este modo, ¿cómo puedo ser parte de este milagro? Jesús, sonriendo con amor y compasión, le respondió: «El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Cada palabra le era un bálsamo, sanando las heridas de sus temores e inseguridades. Pero la verdad era también un destello de responsabilidad que comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Podría verdaderamente creer en algo tan vasto, tan magnífico? El cielo estrellado parecía responder a su inquietud, mientras las luces celestiales titilaban como reflejos de promesas divinas. Nicodemo, sintiendo la presencia del Espíritu, captó que su dilema no era simplemente una cuestión de fe, sino una invitación a convertirse en parte de algo más grande que él mismo. «Este es el juicio», continuó Jesús con una voz firme, «que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Las palabras retumbaron como un relámpago entre las nubes, iluminando su entendimiento. El desafío era claro. Nicodemo podría ser llamado a enfrentar sus propios temores y rever su vida a la luz de la verdad. Él miró a Jesús, los ojos llenos de una mezcla de respeto profundo y anhelo desesperado. La oferta de la vida eterna se extendía hacia él, como una mano que salía de la tortuosa oscuridad. «¿Seré yo uno de los que ame la luz, entonces?», susurró, por un momento temeroso de la respuesta que él mismo sabía podría ser desalentadora. La lucha de su corazón se agitaba con rapidez, mientras la clara invitación de Jesús se le ofrecía como una oportunidad única. La respuesta que persistía en sus pensamientos no era solo la solución a su presente, sino el eco de un futuro que él aún no podía concebir. «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Estoy dispuesto a seguirla?». A medida que la noche avanzaba y la conversación fluía entre preguntas profundas y respuestas que abrían puertas espirituales, Nicodemo sentía que esa era la clave que podría desbloquear su corazón.
experimentaba la tensión entre el deseo de aferrarse a lo antiguo y el nuevo camino que se trazaba ante él. Mientras su mente se iluminaba con las verdades reveladas, el susurro del cielo parecía resonar dentro de él, invitándole a comprender que había una obra maestra en la mente divina, un plan soberano que superaba su comprensión. Había llegado el momento de la plenitud, se decía, recordando las profecías que su pueblo había esperado durante generaciones. ¿No es esto el momento que hemos buscado? En el silencio de esa noche, bautizada por la fe, un nuevo misterio parecía guardar en la profundidad de su ser. Ella era la llamada de un cambio, el susurro del amor que tocaría no solo a su vida, sino que se extendería a todos los que amaba. ¿Estaba Nicodemo dispuesto a ser parte de la narrativa divina que se desplegaría? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, como un amanecer esperándolo en la orilla del horizonte. Así, mientras las sombras de la noche se convertían en luz, el camino del nuevo nacimiento se iluminaba, revelando la poderosa conexión entre el sacrificio del Hijo de Dios y la redención prometida. ¿Aceptaría Nicodemo finalmente el llamado de la luz, que podría transformar no solo su vida, sino también la historia de la humanidad? El eco de la pregunta resonaba en los cielos, como un canto de gloria que aguardaba ser afirmado en el corazón del hombre. Nicodemo miró a Jesús, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Las estrellas brillaban con un fulgor distinto, como si la creación misma estuviera atenta al diálogo sagrado que se desnudaba ante ellos. Las palabras de Jesús gravitaron en el aire, llenas de una verdad que resonaba en los recovecos de su ser. «Es necesario nacer de nuevo», susurró Jesús, reforzando la enseñanza amable que se convirtió en un eco en su mente. «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Nicodemo sentía el peso de esta verdad, comprendiendo que no bastaba con ser un hombre justo a los ojos de la ley. Un cambio radical debía suceder dentro de él. La posibilidad de ser renovado, de despertar a un nuevo propósito, lo deslumbraba y aterraba a partes iguales. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? La incredulidad temblaba en su voz, y en su mente el concepto de renacer se mezclaba con confusión. El rabino de Israel se debatía entre su conocimiento y el crecimiento de una fe naciente. Con compasión, Jesús respondió: «Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio». Las palabras de Jesús golpearon con un poder innegable. Nicodemo sintió que sus pies temblaban, desafiando la solidez de su tradición y su comprensión. Ahora, ante la revelación del Hijo, se encontraba en el umbral de algo asombroso. Comprendía que las promesas del Antiguo Testamento llegaban a su cumplimiento. Las promesas de un nuevo pacto, la adoración en espíritu y en verdad, estaban en camino de ser reveladas en divinidad. ¿De dónde proviene esta verdad, maestro? ¿Cómo puedo ser hecho nuevo?, cuestionó Nicodemo, su corazón clamando por respuestas en medio de un fuego revitalizador que ardía dentro de él. Esos labios que hablaban con autoridad también ofrecían misericordia. El deseo de saber empujaba a Nicodemo a la cuerda floja entre la vieja ley y la nueva gracia. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, declaró Jesús, sus ojos reflejando el anhelo eterno de su misión. Los ojos de Nicodemo se abrieron más ampliamente, mientras comenzaba a entrever el sacrificio que se avecinaba al final de ese camino. Un sacrificio que trascendería la historia.
La noche estaba impregnada de un asombro palpable. Los árboles alrededor parecían murmurar secretos divinos, y las sombras ofrecían un refugio sagrado en medio de esa revelación reveladora. Nicodemo sintió el latido de su corazón resonar más fuerte, una cadencia que marcaba el ritmo de un nuevo comienzo. Un temor reverencial invadió su ser. Dios estaba extendiendo una invitación. Maestro, he estado buscando respuestas en la ley, y nunca he encontrado este nivel de verdad. ¿Qué debo hacer para seguirte y creer en ti? La vulnerabilidad de su pregunta colisionó con la gravedad de lo que estaba en juego. No era solo su vida, sino la de su pueblo, la promesa de un futuro y el cumplimiento del deseo de toda la humanidad. Jesús, mirándolo con amor que iluminaba la noche, proclamó con certeza: Dios es amor, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Cada palabra sacudía las cadenas de la tradición religiosa, abriendo la puerta a una relación personal, íntima y transformadora con el Creador. Mientras el viento ligero suspiraba entre las ramas, Nicodemo sentía que el velo del misterio comenzaba a levantarse. Sin embargo, le resultaba difícil pensar cómo estas verdades podrían ser aceptadas por aquellos que, como él, se habían aferrado a la ley y sus tradiciones. Una lucha interna despertaba en su corazón, y rodeada de preguntas, su alma palpitaba con anhelos de libertad. La voz de Jesús resonó aún más profundo, como un eco perdurable. Mas para que todos tengan vida eterna, es esencial que yo sea levantado. Las palabras atravesaban las barreras del tiempo, proclamando una verdad inquebrantable que cambiaría el curso de la historia. Nicodemo se dio cuenta de que el camino hacia la luz no solo exigía su fe y su renuncia, sino que también desafiaba su compromiso y lealtad. ¿Podría él dejar atrás lo que conocía para abrazar lo desconocido? En ese instante decisivo, un nuevo dilema comenzó a florecer. La comprensión de que aceptar esta verdad no solo ofrecería redención, sino que también requeriría un sacrificio personal. Mientras reflexionaba sobre lo que estaría dispuesto a renunciar por esta luz divina, el cielo pareció abrirse y el aliento del Altísimo acarició su espíritu. «Dame fe, oh Dios», oró sin palabras, sintiendo el peso del llamado sobre sus hombros, cada vez más ligero ante la gloria revelada. La noche aún guardaba secretos por revelar, y Nicodemo se dio cuenta de que había un universo de posibilidades al otro lado de esta oscuridad que finalmente podía ser empujado hacia luz. ¿Estaba dispuesto a cruzar el umbral por amor a la verdad? Las estrellas titilaban como testigos del compromiso que iba a ser desatado en su vida. Entonces, en medio de un silencio reverente, la pregunta aún pendía en el aire, como una semilla esperando ser sembrada en la fértil tierra de su corazón. ¿Qué sería necesario para que Nicodemo se convirtiera en un faro de luz para los demás? Quizás el primero en llevar ese mensaje de amor a los suyos. Este camino recién descubierto era apenas el inicio de un propósito divino. Un propósito que aguardaba ser revelado en la plenitud de los tiempos, como el amanecer que sigue a la noche más oscura. La noche continuaba su danza silenciosa, y el aire, impregnado de un misterio palpable, parecía murmurar la grandeza de lo que estaba por manifestarse. Nicodemo, aunque aún envuelto en su lucha interior, sentía que la verdad recién descubierta comenzaba a germinar en lo profundo de su ser. Las palabras de Jesús seguían dibujando círculos en su mente, desafiando toda lógica humana mientras se entrelazaban con las antiguas escrituras de los profetas. «No puedo volver atrás», murmuró para sí mismo, recordando la promesa profética de Ezequiel, quien había hablado de un corazón nuevo que es dinamizado por el Espíritu. «Y les daré un corazón nuevo,
y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Era como si el eco de la declaración diera vida a su anhelo de liberación. La imagen de un nuevo corazón resonaba en lo más profundo de su alma, invitándolo a dejar caer las cadenas de las expectativas humanas. ¿Acaso este hombre, el Hijo del Hombre, es el Mesías que hemos esperado? Nicodemo cuestionaba su propia comprensión de las Escrituras, recordando los relatos de Moisés y los sacrificios, las tradiciones que parecían colapsar ante la verdad que ahora se revelaba ante él. ¿No puedo ser un instrumento de esta gracia? La idea lo llenaba de esperanza, abriendo una pequeña rendija de posibilidad en su ser. Pero dentro de su alma, una guerra continuaba. El temor a la desaprobación de sus pares, a la persecución que podría sobrevenir por asociarse con Jesús, lo mantenía anclado en la tradición. Mientras reflexionaba, Jesús de repente inclinó su cabeza, como si hubiera escuchado sus pensamientos más ocultos. «El viento sopla de donde quiere», afirmó solemnemente, «y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Nicodemo sintió la profundidad de estas palabras. Mientras la luz comenzaba a iluminar su mente adormecida, las voces de los fariseos, las ansias de la autoridad y la lucha por la aceptación social palidecían ante la verdad vibrante que se desenredaba ante sus propios ojos. «¿Qué si todo lo que he conocido se desmorona?», se preguntó. «¿Qué si soy llamado a ser un testigo de la luz en medio de la oscuridad?». Esa decisión exigía no solo su valentía, sino que la verdadera fe era, ante todo, un acto de entrega. La imagen de ser levantado del temor comenzaba a configurar su nuevo yo. Dentro de él, el nuevo nacimiento ya comenzaba a alzarse, impulsándolo hacia un cambio radical. «Mas todo lo que el Padre me da, vendrá a mí», dijo Jesús, su voz acariciando el aire fresco de la noche. «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Estas palabras, como una promesa, se grabaron en el corazón de Nicodemo con fuego. La garantía de ser aceptado, sin importar la sombra de su pasado, le ofreció una libertad antes inimaginable, una apertura al poder transformador del Evangelio. En ese instante, sus dudas se convirtieron en un clamor, su incredulidad en rendición. «Maestro, yo creo», dijo Nicodemo resonando con una sinceridad que emergía del fondo de su alma, «te seguiré». Sin embargo, como un eco en la noche, la voz del Espíritu susurraba una advertencia. El camino hacia la verdad y la luz no sería fácil, no sin consecuencias. La expresión de Jesús cambió. Un aire de solemnidad llenó el ambiente. «Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre», dijo, mientras sus ojos se posaban intensamente en los de Nicodemo, como si vislumbrara toda la historia que había de seguir. Y así quedó plantada una sabia semilla de cambio, profunda en su ser. La noche en Jerusalén no solo era un encuentro entre dos almas, era la presencia del reino de Dios en medio de la humanidad caída. Era un momento sagrado de elección. Nicodemo sabía que el desafío estaba comenzando. Mientras su compromiso se cristalizaba, un sudor frío recorrió su frente. ¿Quién podrá entender esta verdad? ¿Quién estará a mi lado cuando la luz sea revelada? Y mientras el alba comenzaba a despuntar en el horizonte, una verdad más se estaba tejiendo en el plan eterno de Dios. Era un sendero que no solo implicaría sacrificio personal, sino quizás la capacidad de ser un portador de la luz a muchos otros. Un llamado que resonaba no solo en su corazón, sino en la historia de Israel. Aún había un misterio por venir. La manifestación del amor incondicional que no solo redime, sino que transforma. Cuando el sol comenzara a brillar, Nicodemo se dio cuenta de que el tiempo se agudizaba, y con cada resplandor del nuevo día, la promesa del sacrificio de Cristo estaba a punto de imbuir el significado completo de lo que significaba nacer de nuevo.
Así, el camino a seguir estaba marcado por fe, amor y una verdad que cambió el curso de la humanidad, mientras el soplo del Espíritu comenzaba a conmover el corazón de un rabino que estaba destinado a ser un testigo fundamental de la gloria de Dios. La luz del nuevo día comenzó a despojarse de las sombras que se habían aferrado a la noche. Las calles de Jerusalén, una vez llenas de murmullos de dudas y temores, ahora despertaban con la calma de la llegada de un nuevo amanecer. Nicodemo, sintiéndose tanto expectante como inquieto, se dirigió a su hogar con el eco de las palabras de Jesús resonando en su mente. ¿Qué significa nacer de nuevo?, se cuestionaba, mientras el aroma del pan recién horneado le llegaba desde la casa de un vecino. Sin embargo, no podía apartar su mente del impacto de esa charla nocturna. La poderosa imagen de un corazón nuevo seguía vibrando dentro de él, invitándolo a un camino de cambio eterno. Al llegar a su hogar, las estanterías rebosaban de rollos de la ley y los profetas. Se sentó junto a ellos, sus manos temblorosas acariciando los textos, como buscando en ellos la respuesta a lo que significaba ser un verdadero hijo de Dios. Recordó las palabras del profeta Jeremías: y haré con ellos un pacto eterno. La conclusión de que este pacto se cumplía ahora en Jesús quemaba su corazón. Mientras meditaba, un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Al abrir, encontró a su amigo y compañero fariseo, Gamaliel, con un aire de preocupación. «Nicodemo, te busqué. Ha habido rumores. Ese Jesús de Nazaret. Algunas autoridades están preocupadas por sus enseñanzas». Las palabras de Gamaliel vibraban como un tambor en su pecho. «¿Qué sabes de él?», preguntó, intentando ocultar su creciente interés. Gamaliel escaneó la habitación antes de responder. «Se dice que realiza milagros, que habla con poder, pero algunos piensan que es un blasfemo». Nicodemo sintió que las palabras de Gamaliel eran como un golpe de viento gélido. La tensión de sus dos mundos, el de la tradición y el de la revelación, vibraron en un instante, y el eco del llamado de Cristo resonó aún más fuerte en su interior. Puede ser que hayamos estado tan ciegos por nuestras tradiciones que no reconocemos a nuestro Mesías. Cubriendo la confusión con una sonrisa forzada, se despidió de Gamaliel, pero su mente no dejaba de dar vueltas, planteándose la misma pregunta. ¿Qué era ese poder que sentía en su corazón? ¿Cuán lejos estaba de aceptar la iluminación que Jesús ofrecía? Los días pasaron y el eco de aquella noche en Jerusalén persistía. Nicodemo comenzaba a hablar en susurros sobre Jesús con algunos compañeros de la sinagoga. Pero cada comentario sobre el rabino era recibido con desdén, y lo que empezó como curiosidad pronto se transformó en una necesidad palpable de defender lo verdadero. Una tarde, mientras meditaba en el templo, un clamor se alzó. Las voces de una multitud se mezclaron con la desesperación. ¿Quién se atreve a hablar contra la ley? Una mujer fue traída, acusada de adulterio y condenada a muerte. Los fariseos, buscando atrapar a Jesús en una trampa, lo confrontaron con la exigencia de la ley. Nicodemo sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué harás, maestro?», preguntaron, y en un instante la calma del cielo se posó sobre la escena. Las palabras de Jesús resonaron con un poder inquebrantable: «El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra». Cada corazón en la multitud sintió esa verdad penetrante. Las piedras cayeron y la confrontación se detuvo. Nicodemo, quien presenció esa escena, comprendió que el amor y la gracia eran más grandes que el juicio y la condena. En ese momento, supo que Jesús no era solo un rabino, era el Salvador, enviado para dar vida a aquel que estaba muerto por el pecado. Su respiración se aceleró. Tenía que hacer algo. La revelación que había estado cultivando en secreto ahora ardía con fuerza. Así, movido por la valentía de la revelación, decidió interceder en defensa de Jesús ante el resto del Sanedrín.
reconociendo que estaba comenzando a caminar por un sendero de oposición. Sin embargo, el dilema se tornaba más intenso. Si hablo, perderé mi posición, mi respeto, pero si guardo silencio, traicionaré mi nueva fe. La lucha interna aumentaba mientras se preparaba para lo inevitable. Y aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resonó en su mente con la urgencia de un grito divino. En cada palabra de su alma, la verdad de Cristo se estaba formando, revelando no solo su transformación, sino el llamado a ser un embajador de la luz. Mientras el cielo se tornaba dorado en el ocaso, Nicodemo sabía que Dios estaba tejiendo un propósito más grande. Las palabras de Jesús no solo hablaban de la redención de la mujer, sino de un mundo que clamaba por liberación. Y así se encontró aguardando un momento que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos, mientras la sombra de la cruz comenzaba a dibujarse a lo lejos, presagiando un sacrificio aún por venir. La duda florecía en su corazón. ¿Estará mi voz suficientemente fuerte para romper el silencio de la tradición? ¿Podré ser parte del plan de Dios? Los días se convirtieron en semanas, y las multitudes comenzaron a hablar con fervor de Jesús de Nazaret. Mientras la ciudad bullía de murmullos, Nicodemo sentía cómo su propia lucha interna se intensificaba. Aquella conversación nocturna con Jesús, en la penumbra del consejo, cobraba cada vez más vida en su corazón. ¿Qué significa nacer de nuevo? Un dilema, más profundo que cualquier amenaza a su estatus, lo encerraba como en un laberinto de titubeos y esperanzas. Una tarde, mientras se dirigía hacia el templo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un grito que se alzaba desde la plaza. «El profeta de Galilea sale a enseñar». La voz de la muchedumbre era como un cántico que atrajo a Nicodemo. Algo en su ser le decía que debía acercarse. Sus pasos se hicieron más veloces y el temor a ser visto en compañía del rabino comenzaba a desvanecerse. Al llegar, la escena era electrizante. Jesús estaba rodeado de seguidores y curiosos. Con una autoridad que parecía desbordar, explicaba las Escrituras de maneras que desafiaban la tradición. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», proclamó con voz firme, y la multitud contuvo el aliento, como si las palabras del rabino fueran chispas de luz en la oscuridad de sus corazones. «¿Cómo puede ese hombre hacer tales afirmaciones?», murmuró uno de los fariseos que lo acompañaba. Nicodemo sintió un resplandor en su interior. Aquel hombre, al que las autoridades despreciaban y cuestionaban, encarnaba la esencia de lo que siempre había ansiado, el cumplimiento de la promesa divina. De repente, un grupo de fariseos apareció entre la multitud con un propósito claro. ¿Cómo puede un rabino de Nazaret enseñar con tal arrogancia? ¿Quién se atreve a aceptar su mensaje? El murmullo aumentó y la confusión se resolvió en una bola de tensión. Nicodemo sabía que su instante se acercaba. El desafío de su fe se encontraba ante él. Recordando las palabras de aquel día en que la mujer había sido perdonada, sintió que la voz de Jesús reverberaba en su corazón. El que esté sin pecado, ahora debía asumir el riesgo. Con valor dio un paso al frente y los murmullos cesaron. Pero, ¿no juzgamos a los hombres sin escucharles primero? Nicodemo elevó su voz, que resonó como un eco de libertad en la agitada plaza. Los fariseos lo miraron sorprendidos y la multitud contuvo la respiración. Las miradas se encontraron, y por un breve momento el universo parecía contener la exhalación de lo posible. Un susurro surgió entre la multitud. Algunos aplaudieron, otros murmullaron en desacuerdo. Los líderes religiosos, desprovistos de respuestas, intentaron acallar la situación. «Tú también eres de Galilea. Investiga, y verás que de Galilea no nace profeta».
La agresividad de sus palabras hacia él le atravesó como una lanza. Pero Nicodemo no retrocedió. En su mente una llama encendida continuaba ardiente. ¿Podrá un hombre de Dios hacer obras como las de este Jesús? ¿Será él aquel que fue anunciado por los profetas? La confusión se volatilizaba en un claro discernimiento. Con el corazón palpitante, comprendió que tenía que hablar más, entender más profundamente lo que estaba sucediendo. En medio del tumulto, una luz brillante lo guiaba entre la incertidumbre. La verdad de Dios se revelaba ante él, una verdad que lo invitaba no solo a observar, sino a unirse. Mientras por fin pudo encontrar el coraje para abrazar su fe, el aire fue cortado por un grito dirigido desde el grupo farisaico. ¿Cómo te atreves a hablar del Nazareno? Su final se acerca. Su enseñanza es una herejía. La tensión se intensificó. Nicodemo sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, comprendió que todo lo que había pasado en su corazón lo había llevado a este instante. El cielo se oscurecía ante la inminente obra redentora y lo que representaba para el mundo. Debía decidir ser un fariseo o convertirse en luz en medio de las tinieblas. Mientras se preparaba para proclamar su aceptación de la verdad revelada en Jesús, una voz en su corazón murmuró con claridad: «Pero habrás de saber que lo que el Padre ha determinado, nadie podrá detener». Así, estaba en camino de convertirse no solo en un testigo, sino en un portador del mensaje eterno del milagroso reino de Dios. Los días siguieron transcurriendo, y la atención sobre Jesús de Nazaret solo aumentaba. Su enseñanza resonaba por todo Jerusalén, y cada encuentro parecía ahondar más en las divisiones que ya existían entre los hombres de la fe. Nicodemo, persiguiendo la verdad, se encontró atrapado entre la gran multitud que ansiaba escuchar cada palabra del rabino y la severidad del consejo que representaba. La balanza de su alma pendía entre el temor a los hombres y el anhelo de conocer a Dios. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el oscuro firmamento, Nicodemo, incapaz de descansar, decidió que debía volver a buscar a Jesús. El tumulto de la plaza aún bullía en su mente, y aquellas palabras, «debe nacer de nuevo», resuena como un eco constante. A medida que se adentraba en las callejuelas, la ciudad parecía estar envuelta en un manto de misterio y luz. Al llegar a un lugar apartado, vio a Jesús sentado en la penumbra, hablando con algunos de sus discípulos. La expresión en su rostro era de paz, en contraste con la creciente agitación que gobernaba la ciudad. Sin dudar, se acercó, sintiendo cómo la sombra de su propia inseguridad se desgastaba con cada paso. «Rabí», comenzó titubeando, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». La declaración salió de sus labios como un rayo de luz quebrando la oscuridad. A lo que Jesús respondió, mirándolo profundamente: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Las palabras impactaron en el corazón de Nicodemo como el trueno. Existía una revelación implícita en su frase, un misterio divino que iba más allá de su entendimiento. «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?», preguntó Nicodemo, asombrado y confundido. La imagen de su ruptura teológica se difuminó en su mente. Jesús, percibiendo su lucha, continuó: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo». El aire se llenó de un profundo sentido de urgencia, como si cada palabra de Jesús brotara del cielo. El rabino prosiguió: «El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo sintió que una chispa de esperanza iluminaba su corazón desbordante en confusión. ¿Cómo puede ser esto?, repitió, mientras la curiosidad se hacía un eco interno cada vez más fuerte. Las murallas de su incredulidad se desmoronaban lentamente. Jesús miraba a Nicodemo con una compasión que precedía la revelación, consciente de que las profecías estaban en juego, y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo entendió. Aquella levitación no solo sería un acto físico, implicaría la crucifixión, el sacrificio que abrazaría el mundo entero. La verdad comenzaba a sentarse en su ser. Había una misión que se extendía más allá de las tinieblas del presente. Mientras la noche se hacía profunda y el silencio profundo alojaba la reverencia, Jesús concluyó: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El asombro palpable en el corazón de Nicodemo fue interrumpido por una voz interior que resonaba: «¿Estás dispuesto a dar ese paso, Nicodemo?». Un golpe de realizaciones se vertió en su alma. No era simplemente una cuestión de conocimiento, sino una decisión que traería redención y libertad. A medida que las sombras avanzaban, Nicodemo comenzó a vislumbrar su futuro en un nuevo amanecer. «Debo entrar en la luz», pensó. «Debo ser parte de este plan que Dios ha trazado». Así, el dolor de su dilema se transformó en un ardiente deseo de seguir la verdad, incluso si eso significaba sufrir la desaprobación de sus contemporáneos. El rabino miró a los ojos de Nicodemo y con un brillo en su rostro le susurró: «A medida que busques, encontrarás, porque el reino de Dios no es de los que tienen miedo de abrir su corazón». La declaración de Jesús resonó en su ser como un llamado a la acción, encendiendo una fe que aún no comprendía en su plenitud. La noche cobró un nuevo significado para Nicodemo, pues era el preludio de un camino que apenas comenzaba. Mientras él se retiraba con el corazón rebosante de preguntas y respuestas, el cielo parecía abrirse y la voz de Dios susurraba en su interior: «Los planes del Padre están firmemente establecidos y aún no has visto la magnitud de lo que está por venir». Mientras el alba comenzaba a teñir de oro el horizonte, la ciudad de Jerusalén despertaba a un nuevo día, y Nicodemo se encontraba atrapado en una turbación silenciosa. Había regresado a su hogar, pero el eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente cada vez más fuerte. De tal manera amó Dios al mundo. Era un amor que desbordaba toda comprensión, una oferta de redención que desafiaba toda razón. Los murmullos en las calles sonaban como un río inquieto, hablando del rabino de Nazaret y sus milagros. Las noticias se esparcían como pólvora. Los corazones estaban divididos, unos entusiasmados por la novedad, otros llenos de desdén. Nicodemo, como fariseo, observaba la intensa oposición al mensaje de Jesús entre sus pares, y su propio corazón luchaba, anhelando salir de las sombras de su vida anterior. Al caer la tarde, Nicodemo se dirigió al templo, sintiéndose como un hombre dividido. A su paso, vio grupos discutiendo animadamente sobre el rabino. «Es un impostor», dijo uno. «No puede venir de Dios, no sigue nuestras tradiciones», respondió otro. Las palabras cortaban como afiladas espadas, golpeando sus convicciones. Sin embargo, la voz de Jesús, llena de esperanza, repetía la invitación al arrepentimiento. ¿Acaso había llegado el tiempo para que él, Nicodemo, se opusiera a las corrientes de su propia gente? En la reclusión de su estudio, se dispuso a meditar sobre las Escrituras. Las antiguas profecías comenzaban a cobrar vida ante sus ojos. «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo», leía en Isaías.
y de inmediato recordó a Jesús, cuya vida misma parecía ser el cumplimiento de las promesas del Señor. Un aire de convicción le envolvía. El velo de su incredulidad se desgastaba al darse cuenta de que lo que había estado buscando no era un conocimiento, sino una relación, un nuevo pacto. Los días pasaron, y cada encuentro con los rabinos del consejo lo llenaba de inquietud. En sus corazones había una creciente desconfianza hacia Jesús, pero la luz de aquel encuentro nocturno aún brillaba en su corazón. Decidido a confrontar sus dudas, Nicodemo se acercó a sus colegas, pero las defensas en el corazón de sus compañeros eran rígidas como piedra. Algunos de nosotros hemos sentido una inquietud, un deseo de escuchar más sobre ese Jesús, dijo en un intento de abrir un diálogo. Pero sus palabras fueron recibidas con risas burlonas. «Tú también te has hecho uno de sus discípulos», fue la respuesta despectiva. Así, el burocrático consejo de los fariseos continuó cerrándose, avanzando en la trama de la condena hacia Jesús, aquel a quien Nicodemo comenzaba a ver como el Cordero de Dios, el cumplimiento de las promesas de salvación. En su corazón sabía que había que tomar una decisión. La sombra de la presión social amenazaba con consumirlo, pero el amor de Dios clamaba por su respuesta. En una noche particularmente silenciosa, mientras la luna llena iluminaba las calles, decidió salir nuevamente en busca de aquel que lo había impactado. Regresaría a Jesús. Sus pasos lo llevaron a un lugar donde los discípulos se reunían. Entre ellos encontró a Pedro y Juan. Con un corazón lleno de incertidumbres, les preguntó, «¿Cómo pueden defender a vuestro líder ante un consejo tan fuerte? ¿No temen a las repercusiones?» Pedro, con su carácter impulsivo, le dijo, «Si es de Dios, no nos puede detener el hombre. Lo que hemos visto y oído debemos proclamar». Las fervorosas palabras de Pedro encendieron un brillo de esperanza en Nicodemo y al mismo tiempo encendieron un fuego de conflicto dentro de él. Esa noche, mientras escuchaba las enseñanzas de Pedro y las experiencias de los demás discípulos, el amor de Dios se derramó sobre él de tal manera que las dudas comenzaron a desvanecerse. Era el Espíritu Santo quien lo guiaba. Y al instante entendió que debía ir más allá del temor a los hombres. Ninguna animosidad podría opacar la verdad celestial que anhelaba. Era el momento de levantarse y ser parte de la revelación divina en la tierra. El eco de la historia se volvía cada vez más poderoso, y con una nueva claridad en su corazón supo que la luz de Cristo estaba destinada a brillar en las tinieblas más profundas. No solo había una transformación personal esperándolo, había un llamado a unirse a un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Su respuesta aún no se había completado, pues los planes del Creador estaban en marcha y el destino de muchas almas estaba atado a la decisión de unos pocos. Se detuvo en el umbral de esa nueva realidad. Una pregunta cruzó su mente. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que viene, Nicodemo? La voz de Dios resonaba, anunciando que el camino hacia el cumplimiento del plan soberano estaba trazado. Había más por conocer, más milagros por desatar. En esta historia aún había un capítulo que debía escribirse. La luna brillaba con intensidad sobre Jerusalén, iluminando las calles con una luz plateada que contrastaba con la oscuridad del corazón del fariseo. Nicodemo, decidido a dar un paso firme hacia la verdad, sentía que la gloria del mensaje de Jesús no solo era una revelación personal, sino un estandarte llamado a ser levantado en medio de su pueblo. La lucha entre el amor de Dios y las tradiciones humanas había alcanzado su clímax en su interior. Mientras caminaba hacia el hogar del maestro, cada tabla y cada ladrillo de la ciudad parecían murmurar en voz baja, reflejando el tumulto de sus pensamientos. ¿Estoy preparado para enfrentar las consecuencias de seguir a este hombre? La pregunta persistía,
latente entre la bruma de su mente, pero en su corazón brotaba una fe nueva. Era un fuego que se avivaba al recordar las promesas de los profetas y el sacrificio que estaba por venir. Al llegar al lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos, lo observó en un momento de intensa enseñanza. La mirada compasiva del Maestro se encontró con la suya, y Nicodemo sintió que todo su ser se estremecía ante la presencia de una verdad viva. Jesús parecía irradiar un amor que tocaba las profundidades de su alma, dejando claro que había más en su misión que simplemente desafiar la ley. Había una invitación a habitar en el reino eterno de Dios. Con respiración entrecortada, hizo su camino a través de la multitud congregada. «Maestro, ¿qué hay sobre el juicio que se cierne sobre este pueblo?» Cuando las palabras fluyeron de sus labios, la congregación enmudeció, y todos los ojos se posaron en él. La presión del momento le oprimía el pecho, pero una paz inquebrantable lo envolvía. «El juicio sobre este mundo se ha extendido como un manto sobre las almas ciegas», respondió Jesús con firmeza. Sus palabras tenían el peso de la autoridad divina, como un juez que emite un veredicto sin temor. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nicodemo, empapado en la verdad de la declaración, entendió que debía surgir como un defensor de la luz en medio de la oscuridad. Ante sus pares temía exponer su fe, y sin embargo un atisbo de valor comenzó a formarse en su corazón. ¿Qué significaría para él, un fariseo respetado, abogar por aquel que aún algunos consideraban un falso profeta? «No puedo permanecer en la sombra de mis dudas», se dijo a sí mismo. «Es hora de asumir mi posición». Prosiguió: «Rabí, si de la misma manera que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tú eres el Hijo elevado, entonces la verdad debe prevalecer. No puedo permanecer en silencio ante lo que Dios ha demostrado». Las tensiones en la atmósfera eran palpables, y las miradas de desdén comenzaron a surgir de sus compañeros, pero el fuego en su interior ahora ardía con fervor. ¿No debemos escuchar lo que él dice y observar las señales que realiza en nombre de Dios? ¿Podría ser que la muerte inevitable que todos tememos realmente nos pierda si permanecemos en las tinieblas? La multitud murmuraba asombrada, y algunos fariseos le lanzaron miradas de desaprobación. Sin embargo, Jesús sonrió, pues sabía que esta declaración de Nicodemo marcaba un giro crucial en su vida y en su llamado. «La verdad te hace libre, Nicodemo», le susurró. Un nuevo amanecer comenzaba a romper en el horizonte, simbolizando la transformación de su alma. Nicodemo sabía que estaba comenzando a caminar por un camino de valientes, donde los ecos del pasado resonaban, pero ya no dominaban su futuro. La decisión de dar un paso hacia la luz significaría ser un pionero en la revelación del amor incondicional de Dios. Con el tiempo, las enseñanzas de Jesús habían comenzado a afianzarse en el corazón de Nicodemo y muchos otros. Las pruebas y persecuciones que Jesús sufriría pronto serían la prueba definitiva de su amor y sacrificio. Él, un fariseo, luchaba por ser un orgulloso portador de esa luz, mientras el tiempo se acercaba al clímax de la historia de la salvación. Sin embargo, aún quedaba un misterio latente por delante. ¿Cómo podía un simple hombre ser el portador del destino eterno de la humanidad? Con cada palabra que Jesús pronunciaba, la verdad comenzaba a revelarse en una mayor medida, y Nicodemo encontró esperanza en las promesas de la redención, mientras su vida se configuraba hacia un camino nunca antes experimentado. A medida que el sol se alzaba al fin sobre Jerusalén, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse no solo en la historia de un fariseo, sino en la de toda la humanidad. Tal como los profetas anunciaron, la verdad estaba a punto de ser completamente revelada,
Aún había mucho más por descubrir de los misterios divinos que el cielo tenía reservados. La pregunta fluyó como un río desde lo profundo de su ser. ¿Qué otros caminos de fe y deslumbrantes revelaciones aguardaban a los que fueran valientes lo suficiente para seguir la luz? La respuesta, como siempre, reposaba en el corazón de Dios, tejiendo un plan soberano que estaba lejos de ser completado. La historia de Nicodemo apenas comenzaba.